Palabra de Hashem, que vino a Oseas, hijo de Berí, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Reyes de la casa de Yehudá: Uzía, Usías, Jotam, Jotam, Ahaz, Acaz, y Ezquiyahu, Ezequías. A las dos tribus también se les llama casa de David o casa de Jacob. Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, de las 10 tribus de la casa del norte, casa de Efraín o casa de José. La mayoría del mensaje del profeta fue para Jeroboam, para las 10 tribus que se llamaron también casa de Efraín o casa de José. Este rey hace mención a este profeta. En realidad es un periodo que abarca unos 40 años, y este rey, digamos que recibe la última parte de sus días cuando atiende las palabras de este profeta. Pero luego el rey Jeroboam menciona a otros reyes que caen en ese periodo. Por lo menos esta primera parte del capítulo 1 tiene que ver con este reino nada más. Pero cuando tú revisas todos los años de estos reyes judíos o la casa de Judá, obviamente que habían otros reyes también. En el final del reinado de Ezequías irá el año 722, que es cuando se produce la cautividad de las 10 tribus. Se produce en el 722, en el final, en el reinado de Ezequías. Todo el mensaje del profeta Oseas va con una anticipación de 40 años antes de que se produzca la cautividad. Del norte al sur, las 10 tribus desde Dan hasta Beit-El. Primer rey Jeroboam, el que sucedió a Salomón, puso 2 becerros, uno en Beit-El y otro en Dan, para que el pueblo no se fuese a adorar a Jerusalén. El reino del norte tuvo al menos 3 capitales, una primera que fue Shiloh, que donde tuvo el Señor el tabernáculo al principio, cuando entraron a la tierra de Israel. Luego la capital vino a ser Tirsa, y luego terminó siendo Samaria, donde están la tribu de Manasés y Efraín. A esta región en particular se le llamó Samaria, porque fue la capital del reino del norte. Desde el 762 al 722 está ocurriendo el mensaje del profeta Oseas. Se va sintiendo los rumores y la presión de los asirios. Judá estaba sin afectar, guardando sus fiestas con su templo, mientras las tribus del norte estaban perdidas en su idolatría, en sus cultos. Entre el 940 y 980 se dividen los reinos. Salomón murió en el 984 aproximadamente. 200 años después aproximadamente nos encontramos con el profeta Oseas. Me han rodeado los de Efraín, con adulación, lisonjas, palabras aduladoras bonitas, y con amor fingido la casa de Israel. Casa de Efraín 10 tribus, y Judá todavía reina con Dios, y con los santos es fiel. Efraín pastorea el viento y persigue el canín, viento del oriente, todo el día. Falto de palabra y destrucción acumula, y el pacto con Asiria van a cortar, y aceite a Egipto será llevado. Pastorea la nada. La imagen del pastor en la antigua Babilonia estaba ligada a los reyes. Al rey en Babilonia se le llamaba pastor. Está diciendo que el que reina aquí en Samaria, Shomron, en el norte, está reinando sobre la nada. Están a 40 años antes de que ocurra, y ya se les está diciendo que van a celebrar pacto con Asiria, y alrededor del valle van a llevar aceite a Egipto. Y el aceite es símbolo de la sujeción, o sea que si no se aliaban con Asiria, iban a terminar sometidos a Egipto. El colmo es que teniendo a su hermano Judá aquí, nunca le pidió ayuda. Entonces prefirió hacer alianza con el enemigo que con el Santo de Israel, que está en Jerusalén.
advertencia de lo que iba a pasar 40 años después. Al final de los días de Jeroboam aparece el profeta Oseas y le está diciendo que iría a venir una cuestión complicada. Y tú, el sucesor del primer Jeroboam, el que puso los 2 becerros, y tú 200 años después todavía tienes eso allí. Y ahora tú vas a venir con halagos al Señor, con palabras bonitas, con amor fingido. Porque resulta que el amor a la práctica vas a terminar haciendo pacto con los asirios, o vas a someterte a Egipto, das vuelta y no eres capaz de acercarte al Dios vivo que está en Jerusalén. Jeroboam es el sucesor del primer Jeroboam, reinó 70 años, y ya en sus últimos años Oseas le dice esto. No obstante, hay un pleito de Jashén con Yehudá para visitar a Jacob, Yehudá, casa de David. Conforme a sus caminos, conforme a las acciones, yo les voy a devolver. Lo que le va a decir en pocas palabras el profeta es que Yehudá, en vez de afianzarse en Jashén, se está perfilando a afianzar en otras cosas. Y vamos a ver la impresionante comparación que hace con lo que fue la lucha de Jacob allá con el varón, Elish, el forcejeo que tuvo con este varón. Yehudá todavía gobernaba con Dios y era santo. Sin embargo, parece ser que el modo de vida liberado del norte, entregado al placer y a la idolatría, a las cosas del mundo, parece que estaba jalonando con el tiempo a Yehudá, porque estaban 200 años en idolatría a sus anchas y no les pasaba nada, y resulta que es por ahí que el profeta es donde habla de las 2 hermanas. Ezequiel, cuando escribe estas palabras, ha vivido casi 100 años después de esto que estamos estudiando aquí en Oseas. Y hubo palabra de Jashén a mí diciendo, hijo de Adán, 2 mujeres hijas de una sola madre había, y se prostituyeron con Egipto en sus juventudes. Allí apretaron sus pechos, allí amalgamaron sus pectorales virginales. Sus nombres son Ojolá la grande y Oholibá su hermana, y eran para mí, y parieron hijos e hijas. Sus nombres son Shonrom, Samaria, capital de Efraín, y Yerushalayim. ¿Cuál es la juventud de Jerusalén y Samaria? Cuando el rey no se dividió, porque ahí es donde empezaron a existir. Y se prostituyó Ojolá de estar conmigo, y se enamoró de sus amantes Asiria los cercanos, los vestidos de Tehelet. Los pajá y los secretarios de ellos, los jóvenes escogidos, atractivos todos ellos, jinetes montadores de caballo, y vivió sus fornicaciones y sus promiscuidades sobre ellos, a los escogidos de los hijos de los asirios. Todos ellos y todos los que se habían amalgamado con ellos, de esos ídolos se contaminaron, y de sus prostituciones de Egipto no abandonó. Porque con ellas se acostaron en su juventud, y ellos apretaron sus pechos virginales, y derramaron su fornicación sobre ella. Tehelet, vestidos reales, Ajá, jefes, capitanes. Prefirieron tener comunión con los extraños que con el Dios de Israel, irse más al mundo. Por eso yo las entregué en la mano de sus amantes, en la mano de los hijos de Asiria, con los que ellas se habían revolcado. Ellos descubrieron su desnudez, sus hijos y sus hijas tomaron, y a ella la degollaron con espada, y fue el nombre para las mujeres lo que había juzgado contra ella. Y lo vio su hermana Oholibá, y corrompió más que ella, y sus fornicaciones fueron más que las fornicaciones de su hermana. Bateria Jotá enloqueció de lujuria, se volvió más perversa que su hermana. Se enamoró de los hijos de los asirios sus vecinos, gobernadores y capitanes, vestidos de ropas y armas excelentes, jinetes que iban a caballo, todos ellos
jóvenes codiciables. Y vi que se había contaminado, tamé. Un mismo camino era el de ambas, y aumentó sus fornicaciones, pues cuando vio a hombres pintados en la pared. Imágenes de caldeos pintadas de color, ceñidos por sus lomos con talabartes, y tiaras de colores en sus cabezas, teniendo todos ellos apariencia de capitanes a la manera de hombres de Babilonia de Caldea. Tierra de su nacimiento, se enamoró de ellos a primera vista y les envió mensajeros a la tierra de los caldeos. Así pues se allegaron a ella los hombres de Babilonia en su lecho de amores y la contaminaron, y ella también se contaminó con ellos. Y su existencia se hastió de ellos, así hizo patentes sus fornicaciones y descubrió sus desnudeces, por lo cual mi existencia se hastió de ella. Como se había hastiado mi existencia de su hermana, aún multiplicó sus fornicaciones, trayendo en memoria los días de su juventud. Por lo tanto, Oholibá, así ha dicho Hashem el Señor: he aquí que yo suscitaré contra ti a tus amantes, de los cuales se hastió tu existencia, y les haré venir contra ti en derredor. Se habían hecho también la conducta, el procedimiento, la manera de actuar. Está todo lo que hacían espontáneamente, era pecaminoso, porque ya se habían olvidado de Dios. Por eso dice: sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque todas las conductas de ellas se habían contaminado, se habían hecho tamé, se habían hecho incompatibles con la santidad. En sentido figurado, está diciendo que amó las imágenes de los caldeos que estaban talladas. Lo que está diciendo aquí, en figurado, es que además de amar a los asirios, amó también a los caldeos, a todas las esculturas que habían conquistado bajo los relieves, los que estaban en las paredes, en los templos babilónicos, que de eso también se enamoró. Todo el tiempo que pasó de más, Judá, como aguantándose lo que hizo, en vez de fijarse en Dios, se puso a mirar para el otro lado, y se acumuló 200 años de mal pensamiento, y lo que hizo fue peor. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es dirigirse a Dios. Vuélvete al Señor en vez de estar mirando para el norte, mira para el templo, para el que habita la casa. Para que Él te ayude, necesitas sanidad, no tienes que imitar a ellos, tienes tú que ser sano para luego ir a sanar a aquellos, si se puede de alguna manera. Ya las 10 tribus se fueron, van desapareciendo. Después de hacer semejante recuento, viene y termina hablándole a Oholibá. Entonces a esto se refiere la contienda que Hashem tiene con Jacob. Y en el seno materno tomó el calcañar de su hermano, y por el poder de él, de Dios, fue príncipe con Elohim. ¿De quién fue la fuerza? Si no tuvo fuerza para nacer, no vamos a pensar que con su fuerza fue la que peleó contra Elish, contra el varón. Lo que está diciendo es que con la fuerza de Dios fue príncipe con Dios. No luchar, no vencer. Y de aquí viene la palabra Yisrael, Dios pondrá al príncipe. El mensajero que le envió Esaú. En la parashá dice que cuando Jacob sintió que Esaú venía con 400 varones, le pidió a Dios que le salvara de la mano de su hermano Esaú. Jacob rogó a Dios y la manifestación de Dios vino a él, el Shahar, porque ya Elish lo tenía agarrado del muslo, y él ya sabía que le había ganado, y se aparece el Shahar. Jacob está llorando. Jacob tenía un carácter que se le podía llevar, moldeable, y eso es lo que está recalcando aquí con todo lo que hemos visto. Que Yehudá no resiste por sí solo tentaciones y atractivos que está viendo en otros, por lo tanto necesita la misma sanidad que los demás. Beit El, en la casa de Dios, Él nos encontrará, el Shahar. Mas Hashem es Elohim Sebaot, es su nombre.
Y tú, por tu Dios regresarás. Piedad y juicio vigila a tu Dios continuamente. Le está diciendo a Jacob y a Judá, es Hashem quien los tiene que hacer regresar. Mercader, que tiene en su mano peso falso, amador de opresión, Efraín dijo, ciertamente he enriquecido, he hallado poderío para mí, nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Pero yo soy Hashem tu Dios, desde la tierra de Egipto, aún te haré morar en tiendas, como en los días de la cita. Y he hablado a los profetas, y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. ¿Es Galaad Aben? Ciertamente, vanidad han sido. En Gilgal sacrificaron bueyes, y sus altares son como montones de excremento en los surcos del campo. Galaad, Gilad, es una de las montañas donde había culto idolátrico del norte, enfrente de Samaria. Galaad se había vuelto Aben, no Torá. Gilal, otro monte donde también hacían culto. Pero Jacob huyó a tierra de Aram. Israel trabajó para adquirir mujer y por otra mujer vigiló. Está diciendo que la misma situación que está ocurriendo huyó a Babilonia atraído por una mujer. La mujer está representando un atractivo extranjero, terminó yéndose allá. Porque se sintió atraído por una mujer y por otra que fueron las dos naciones que mencionamos a Asiria y luego a los babilonios. Huyó a otra ciudad al extranjero por una mujer, un atractivo extranjero. Está adaptando la historia de Jacob, las tribus del sur, al contexto de ese momento Asiria y Babilonia. Simbólicamente está haciendo la comparación. Ezequiel retoma lo que sucedió 100 años antes, lo que había profetizado Oseas. Ajolá, la tienda de ella, las tribus del norte hicieron su propio lugar para adorar a Dios. Aholibá, mi tienda está dentro de ella, el templo está dentro de Yehudá, las tribus del sur, y espera más grave, porque dentro de la presencia del Señor peca, y el otro estaba alejado de la presencia del Señor. Y por un profeta Hashem hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta Moisés fue guardado. Efraín ha provocado a Dios con amarguras, por tanto hará recaer sobre él la sangre que ha derramado, y su Señor le pagará su oprobio. Mensaje de advertencia para aquellos que han sido guardados y no han ido a pecar desordenadamente. El mensaje concreto es: darse vuelta y mirar a Dios. Sé radical, no mires hacia atrás, mira hacia Dios para no terminar en perjuicio.